A ver, yo creo que hay parte de las dos cosas. Los síntomas los venimos viendo en todo lo que respecta a salud mental aún antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es visibilizarlo, lo ha puesto sobre el escenario de una manera más marcada, porque además los mismos estudios hechos en la Argentina pre y post pandemia, o pre y durante pandemia, muestran que determinados tipos de cuadros como la depresión y los trastornos de ansiedad, que son cuadros digamos que requieren abordaje muchas veces interdisciplinario, psiquiátrico y psicológico, se han triplicado en la Argentina. Estamos hablando que los trastornos de ansiedad, 40% de las personas en Argentina padecen trastornos de ansiedad y aproximadamente el 20% cuadros depresivos. Es muy alto eso, porque estamos hablando, como digo, de enfermedades, de trastornos que hay que abordarlos con tratamientos a mediano y largo plazo. ¿Cuánto de ese porcentaje corresponde a jóvenes y adolescentes? No estaba discriminado. Sí, lo que sí está discriminado, o se está empezando a trabajar en eso, es lo que tiene que ver con el suicidio adolescente, que sí ha crecido. Ha crecido al doble con respecto a antes, eso es lo que están marcando los estudios más preliminares. De todas maneras, todo lo que tiene que ver con cuadros depresivos y trastornos de ansiedad, en general, el inicio es en la adolescencia, comienzo de la adultez, pero más que todo en la adolescencia, entre los 15 a 20 años en general. Lo que ha pasado con la pandemia es que por ser un estresor agudo y crónico, es decir, con las dos modalidades todo el tiempo, ha generado o ha disparado la genética dormida en, como decimos nosotros, en gente joven como siempre, pero también en gente de madurez. Por eso se han visto en los extremos de la vida también. Pero a lo que yo voy, en función de la pregunta que decía Andrés, es que el problema en realidad viene de antes de la pandemia. Claro. Ya antes de la pandemia, la salud mental en la Argentina venía muy descuidada. Hace décadas, yo llevo 25 años de médico y no recuerdo ni una sola estrategia, no hablo solamente a nivel nacional, sino a nivel de las provincias, por lo menos de las que uno ha recorrido, y de la mía, que es Mendoza, donde haya habido una estrategia realmente integral, clara, y trabajando mucho en lo preventivo y con buen presupuesto. Eso no ha existido nunca, ¿por qué? Porque no ha estado en la agenda política lo que es salud mental. Y si no está en la agenda política y social, olvidémonos, no se va a trabajar como se tiene que trabajar. Fruto de eso es todo lo que está pasando. Va más allá de la pandemia, por eso yo soy como muy marcador de eso. Porque si no, creemos que el problema es la pandemia. No, la pandemia lo que hizo fue mostrarlo. Esto ya venía desde hacía mucho tiempo atrás. Lo mismo que hablaban ustedes del tema del consumo de sustancias. El consumo de sustancias en la Argentina es realmente muy grave. Yo coincido con Andrés con respecto a los mensajes y demás. Hay que ser muy cuidadoso porque realmente la problemática que vivimos es enorme. Fíjense, hay un dato que no es menor, perdón que esté con esto, pero me enganché en lo que estaban hablando ustedes, que me pareció muy bueno. Sí. Ustedes hablaban de consumo problemático. Fíjense cómo se ha instalado el concepto de consumo problemático. Si yo les dijera que hasta los 20, 25 años, todo consumo es problemático, ¿puede tener credibilidad eso? Bueno, es lo que demuestran los estudios. Claro. Los estudios demuestran que hasta que el cerebro no termina de crecer, que eso ocurre entre los 20 años, es más plástico pero más vulnerable. Y por lo tanto puede estar sometido, en función de las drogas, a modificaciones que se llaman, técnicamente hablando, epigenéticas, que dan lugar a cambios de la conducta en la persona a lo largo del tiempo. Entonces, cuando uno ve toda esta realidad y dice, sí, estamos en problemas. Ahora, el problema creer que es únicamente la ley, eso es sesgarlo, reducirlo y seguir haciendo daño. Claro. O sea, esto es un problema de la sociedad en su conjunto y no de la letra muerta que puede tener un papel. Absolutamente, viene hace mucho. Y además, miren, más allá de las discusiones, nosotros desde la asociación tenemos una postura, digamos, creemos que la ley tiene cosas realmente que son muy buenas y creemos que tenemos aspectos que hay que reevaluarlos, pensarlos, revisarlos, ¿sí? Pero eso tiene que ser en conjunto y con una mirada empática, no con los extremos. Los extremos lo único que están haciendo es alejarnos más de la solución, porque esto se soluciona sentándose con los equipos técnicos, citando a los médicos que en la redacción de la ley no estuvimos, sí en el debate pero no en la redacción, y
y poder agregar conceptos desde la clínica que son importantes. Pero hay algo bueno que tiene la ley y que la gente habla poco y que tiene que ver mucho con lo que termina ocurriendo y de lo cual se terminan quejando las familias, y tienen toda la razón del mundo, en relación a la ley. No a la ley. La ley dice que el 10% del presupuesto de salud tiene que estar destinado a salud mental. Uh-huh. ¿¿Saben cuál es el presupuesto en general a nivel nacional? Ahora hay una medida que ojalá dé resultado, que intenta aumentarlo al doble. Es del 2%, no llega al 2%. Hay provincias que tienen el 1%. Claro. Entonces, tremendo. Con esos recursos, ¿qué vamos a pedir en relación a dispositivos intermedios, externaciones, no se puede abordajes No se puede hacer mucho. Ahora, se agrava en una situación de provincia como la nuestra, que además produce cannabis. A ver, ahí hay que ser muy medido. Por los mensajes confusos, ¿eh? Yo estoy hablando por los mensajes confusos. Yo creo que es una mirada muy fina y muy sensible, de la que yo estoy de acuerdo, en el mensaje en relación. Esto que decís vos, yo estoy de acuerdo. El mensaje tiene que ser muy claro, porque si yo voy a estimular la producción de cannabis para todo lo que es cannabis medicinal, hoy se está trabajando mucho con cannabis medicinal, y se está investigando mucho, y hay investigaciones serias, pero el cannabis medicinal es cannabidiol. Es una droga distinta en su acción que el tetrahidrocannabinol, que es la droga con potencial adictivo. ¿Sí? Salen de la misma planta, pero son diferentes. Ahora, si yo voy a dar el mensaje de que para una medida determinada, una idea determinada, como es investigar o como es trabajar en todo lo que son las propiedades positivas de la planta de cannabis, buenísimo. Ahora, si el mensaje va a ser muy abierto y se puede confundir con todo lo que se ha endiosado a la marihuana y sus productos, ahí estamos en un problema gravísimo. Gravísimo, ¿por qué? Porque ese mensaje al que más llega es al adolescente, que es el más vulnerable. Claro, el sector donde en cierta medida se ha romantizado el consumo de la marihuana. Absolutamente. Pero no hay ningún mensaje que digan no fumes marihuana porque a la larga te va a hacer mal. Tal cual, cuando hay estudios que son súper contundentes en relación a eso. ¿Afecta la memoria? ¿Afecta qué otras, funciones cognitivas de un adolescente que todavía está en crecimiento, por ejemplo, doctor? Bueno, buenísima la pregunta. En realidad, ¿qué decimos nosotros? Que no hay que esperar el proceso de adicción para creer que la marihuana está haciendo daño o el alcohol está haciendo daño. Sin llegar a la adicción, el consumo periódico, pero el consumo periódico de sustancias puede llevar a que, si bien la persona no es adicta, sufra, como bien decía, cambios desde el punto de vista cognitivo. ¿Por qué? Porque en la etapa adolescente, lo que más crece en el cerebro es la parte de adelante, lo que se llama corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal es la que tiene que ver con todas las funciones cognitivas. Y las funciones cognitivas se relacionan no solamente con atención, concentración y memoria, sino con toma de decisiones, resolución de problemas, organización, funcionalidad. Esto es lo que yo decía recién, que no me quería meter en cuestiones técnicas, pero ustedes están muy bien informados y me llevan a eso. Esto es lo que yo decía, que con el consumo, epigenéticamente, se demuestra que este funcionamiento se altera. Y ojo, ahí no estamos hablando de alguien que es adicto, ahí estamos hablando de alguien que a lo largo de su vida puede llegar a tener menos herramientas y menos capacidad de afrontamiento de los problemas que la vida misma nos pone. ¿Se entiende esto? Y esto es clave, porque ahí estamos siendo desiguales. Ahí estamos estimulando, favoreciendo que determinadas personas puedan tener problemas a lo largo de la vida cuando está demostrado que eso puede ocurrir. Por eso es tan importante salir a decirlo sin temores y sin resquemor tampoco de que a uno lo puedan tildar de tal o cual cosa. Esta es la realidad, esta es la ciencia, esto no es un mensaje moralista.
Totalmente. Ahora, Manuel, ¿cómo se puede trabajar o qué es lo que nos está faltando para el trabajo preventivo, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de, obviamente, modificaciones de una ley de salud mental para ayudar a aquellas personas que ya están inmiscuidos en esta problemática en mayor, menor grado y demás. Pero en la manera preventiva, o al menos en la fase preventiva, ¿estamos muy débiles allí en ese aspecto? Desde mi punto de vista, sí. Hay que tener en cuenta que el Estado no puede hacer todo. Acá la clave es la familia. Claro. Siempre la clave es la familia y el núcleo fundamental es la familia. Lo que puede hacer el Estado es acompañar con estrategias que ayuden a reforzar todo lo que tiene que ver con lo preventivo. Pero el tema es cuando los padres son adictos también. Bueno, eso por supuesto. Pero hay muchos casos donde los padres no son adictos, pero no saben cómo manejar los límites, dejan que los chicos salgan a todas las previas habidas por haber y de los 13, 14 años están con consumo fuerte de alcohol, empiezan a probar la marihuana, las cosas que vemos todos los días. Y ahí el problema de los padres es que confunden lo que es poner límites con ser, digamos, qué sé yo, vigilante o lo que fuese. En realidad, poner límites desde el amor significa cuidar. Y si hay cosas que uno sabe que no convienen para el bienestar de los hijos, ¿por qué hacerlas? Miren, a mí me pasa de dar... La prevención implica salir, en función de lo que preguntaba, salir a los barrios, salir a los clubes, salir a las organizaciones no gubernamentales, salir a todos lados, a las mismas entidades religiosas, a todos lados transmitiendo mensajes y armando o creando agentes sanitarios que puedan transmitir lo mismo. A mí me ha pasado de ir a colegios de todo tipo, ir a colegios donde de clase social media o alta, donde teóricamente el nivel educativo era mayor, y de 800 alumnos que teníamos, iban a las charlas de este tipo, orientativas, y donde se iba a hablar de conducta de riesgo adolescente de adicciones, no más de 15 padres. Claro. Y eso es recontra frecuente. Claro. Entonces, es lo que decían recién ustedes, si no hay una concientización desde lo social, cuesta mucho. Yo creo que el Estado tiene que reforzar más el mensaje. No hay la más mínima duda de que en prevención se tiene que trabajar muchísimo y que el presupuesto tiene que estar puesto en eso. Claro, yo coincido con ustedes desde lo social, pero también desde lo social hay una realidad que es innegable, que son los papás que tienen que salir todos los días a las 6 de la mañana a ver qué changa pueden hacer. ¿Sí? Intentan que el chico se quede en la escuela, resulta ser que la escuela, que es lugar de contención, o no tiene luz, o no tiene techo, o no tiene aula, e inclusive, como se dio en Jujuy, dentro de la misma escuela están vendiendo cigarrillos de marihuana. Sí, y es re habitual. Mire, por eso, fijémonos que la etiología, y las causas de las adicciones, por ejemplo, son multifactoriales. Sí, no tiene que ver únicamente lo genético, no tiene que ver únicamente lo familiar, es todo. Y ahí es donde se torna en complejo también el abordaje.